Sean bienvenidos a la explicación de la actividad integradora 4, energía y potencia del movimiento, correspondiente a la semana 2 del módulo 19. Mi nombre es facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista. Vamos a comenzar la explicación de esta actividad leyendo las indicaciones que tenemos aquí en pantalla. El propósito de esta actividad es emplear las ecuaciones de movimiento y las leyes de Newton al explicar la relación de la posición con el tiempo de un objeto rodando en un plano inclinado y sus respectivas gráficas de cada movimiento. En esta actividad vamos a ver la resolución de dos problemas. En un problema vamos a ver los efectos de la fuerza normal, la fuerza de fricción, y en el otro problema vamos a ver lo que tiene que ver con el trabajo, con la potencia en una bomba. ¿Qué necesito para realizar esta actividad? Para realizar esta actividad necesitas lo siguiente: procesador de texto, en este caso Word. Calculadora científica. Si no tienes la calculadora científica, puedes utilizar una que esté en línea, y para ello en la plataforma han colocado una dirección que nos lleva directamente a esa calculadora. Recuerda configurarla en grados para evitar errores. Para resolver ambos problemas, tú puedes, número 1, utilizar la herramienta panel de entrada matemática. Para ello, en plataforma han colocado una liga que nos permite comprender y entender cómo podemos utilizar esta herramienta para escribir las fórmulas. Nota: si tienes Windows 10, esta herramienta la encontrarás con el nombre de Man Input Panel. En este caso yo te recomiendo utilizar el editor de Microsoft Word, que es muy fácil también de utilizar. Número 2. Realiza tus ejercicios con papel y pluma para después escanearlo o tomarles una foto. Si lo haces de esta manera, asegúrate de, en caso de que no puedas realizarlo en Word y lo vayas a hacer a mano, tienes que asegurarte de lo siguiente: de escribir en cada hoja tus datos de identificación, subir las imágenes o fotografías a la nube, de preferencia en Google Drive o en Dropbox. Finalmente, corroborar que la liga que proporciones funcione correctamente para permitir el acceso a las fotos o a las imágenes. Entonces, esto solo lo vas a hacer si lo vas a hacer a mano y no lo puedes realizar en Word. ¿Qué debes de entregar? Debes de entregar un documento de Word con la evidencia de tu trabajo. Para ello, número 1, crea un documento de Word integrando primero una portada con tus datos de identificación, en este caso tu nombre y el grupo y facilitador. Y también es importante que integres el procedimiento que llevaste a cabo para resolver los problemas paso a paso. Es decir, aquí debes incluir los ejercicios que realizaste en Word con la herramienta panel de entrada matemática, o bien copiar y pegar la liga con acceso a tus imágenes o fotografías, en caso de que lo hayas hecho a mano. ¿Cómo lo realizaré? A continuación les voy a explicar cómo vamos a realizar cada uno de los siguientes incisos. Es importante mencionar que para fines de explicación de esta actividad he modificado los datos del problema para que pueda ejemplificar la solución. Voy a comenzar leyendo primero el ejercicio. Problema 1. Claudia trabaja en una fábrica de carritos de supermercado. Como criterio de calidad de la fábrica, se establece que un carrito de mercancía que tenga una masa de 40 kilogramos no debe superar los 40 newton de fuerza de empuje para comenzar a moverse, ni los 25 newton para mantenerse en movimiento. La fábrica requiere ampliar las especificaciones sobre su producto. Para poder comprender el ejercicio, tenemos aquí un esquema. En este esquema nos especifican lo siguiente. Nos dicen que la masa del carrito debe de ser de 40 kilogramos máximo. Las especificaciones que nos dan es para esa masa. La fuerza que se debe de aplicar para que este carrito comience a moverse debe de ser de 40 newtons máximo. No debe de superar esos 40 newtons. Para que el carrito se mantenga en movimiento, no debe de superar los 25 de newton. Entonces, la fuerza aplicada sobre este carrito va a ser de 25 newton ya en movimiento. A ello se va a oponer una fuerza de fricción, que en este caso es aquella que se opone al movimiento. Y tenemos hacia arriba la fuerza normal. En un diagrama de cuerpo libre podemos ver lo siguiente. Aquí vemos la fuerza que está ejerciendo la persona, que en este caso son 40 newton cuando va a comenzar el carrito a moverse. Tenemos aquí la fuerza de fricción, que es la que se opone a ese movimiento del carrito. Si no hubiera fuerza de fricción, pues el carrito nunca se detendría. Tiene que haber una fuerza de fricción para que este carrito se vaya deteniendo. Y algo importante, que esta fuerza, con esta fuerza de fricción, van a estar interactuando en el eje X. Tanto el peso como la fuerza normal van a estar interactuando en el eje Y.
A continuación vamos a resolver cada uno de los incisos que nos pide la actividad. Comencemos con el inciso A. En el inciso A nos solicitan los valores máximos de los coeficientes de fricción estática representada por una U, S que representa en este caso ese coeficiente. Esto se llama μ. Tenemos aquí el coeficiente de fricción cinética representada como μc, que puede tener un carrito para cumplir con las especificaciones. Entonces vamos a calcular primero el coeficiente de fricción estática representada por μs. Para ello necesitamos algunas fórmulas que son muy sencillas, que son muy básicas. En este caso necesitamos la sumatoria de fuerzas en el eje X y tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Cada una de estas sumatorias se va a igualar a 0. Necesitamos también la fórmula para calcular el coeficiente de fricción estática, que en este caso va a ser la fuerza de fricción representada como F subíndice R entre la fuerza normal. Y también vamos a requerir lo que es la fuerza de fricción, que en este caso se representa como el coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Esto sale a partir de la fórmula que tenemos aquí. Si yo despejo aquí la fuerza de fricción, vamos a tener que este es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, que es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a partir primero de esta fórmula. Entonces vamos a ver cuáles son esas fuerzas que están en el eje X y vemos que la fuerza que actúa es cuando la persona empuja el carrito para empezar el movimiento. Esa fuerza equivale a 40 newton. Esta fuerza se encuentra aquí a la derecha y a la izquierda tenemos la fuerza que se opone a ese movimiento, que es la fuerza de fricción. Por lo tanto, colocamos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Luego vamos a colocar 40 positivo porque va a la derecha. Y vamos a colocar menos fuerza de fricción. Se coloca el signo negativo porque hay una fuerza que se opone a ese movimiento y que está a la izquierda. Esto lo igualamos a 0. Enseguida vamos a hacer la sustitución de esta fuerza de fricción con lo que tenemos aquí en pantalla. Vamos a sustituir entonces lo que sería el coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Entonces aquí lo vamos a colocar y nos quedaría de esta manera. Ya al tener esto, vemos que nos aparece la fuerza normal. Vamos a determinar esa fuerza normal para que luego podamos realizar el cálculo del coeficiente de fricción estática que nos están pidiendo. Para que yo pueda calcular la fuerza normal, necesitamos la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces colocamos aquí sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y va a tomar en cuenta a la fuerza normal y al peso. En este caso vamos a tener fuerza normal hacia arriba positiva y el peso negativo hacia abajo. Y nos va a quedar de esta manera. Fuerza normal menos masa por gravedad igual a 0. Recordemos que la masa por la gravedad es igual a lo que sería el peso que está ejerciendo en este caso los productos. Una vez que tenemos lo anterior, vamos a proceder a despejar la fuerza normal. Para despejar la fuerza normal, simple y sencillamente vamos a cambiar de signo la masa y la gravedad y nos quedaría de esta manera. Fuerza normal es igual a masa por gravedad. Una vez que tenemos lo anterior, vamos a hacer la sustitución de la fuerza normal en esta fórmula y nos va a quedar así. Nos va a quedar 40 menos lo que sería el coeficiente de fricción estática por la masa y la gravedad. A continuación vamos a pasar lo que sería el coeficiente de fricción estática por la masa por la gravedad al siguiente miembro. Esto con la finalidad de quitar el signo negativo. Entonces pasamos lo anterior y ya nos queda positivo. Una vez que tenemos lo anterior, vamos a hacer el despeje de lo que es la fuerza de fricción estática. Para hacer el despeje, recuerden que tenemos que pasar dividiendo la masa y la gravedad, porque en este caso están multiplicando. Al realizar lo anterior, vamos a tener la fórmula para obtener el coeficiente de fricción estática. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Coeficiente de fricción estática es igual a 40 newton, que en este caso se está refiriendo a la fuerza que se está ejerciendo en el carrito cuando se comienza el movimiento, dividido entre la masa por la gravedad. Vamos a sustituir los datos. La masa del carrito son 40 kilogramos. Lo colocamos aquí. La gravedad, pues tomamos la gravedad normal, que en este caso es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Al realizar los cálculos anteriores, nos va a dar 0.1022. Vamos a realizarlo para que podamos comprobarlo. Colocamos 40, vamos a dividir lo anterior entre 40
por 9.8. Y lo anterior nos va a dar lo siguiente, 0.1022. Y de esa manera podemos comprobar el resultado obtenido. A continuación vamos con el coeficiente de fricción cinética. El coeficiente de fricción cinética es cuando el carrito ya está en movimiento. El ejercicio anterior, el carrito apenas partía del reposo y apenas necesitamos una fuerza para comenzar el empuje. Y en este caso se supone que el carrito ya se encuentra en movimiento y queremos mantener cierta velocidad. Entonces vamos a calcular ese coeficiente de fricción cinética. Para ello nuevamente vamos a necesitar el cálculo de este coeficiente empleando la fórmula de la sumatoria de fuerzas en X y la fórmula de sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden que esto es importante y esto viene también como parte de los recursos que hay en plataforma en la semana número 2. Algo interesante que notamos aquí, a diferencia del ejercicio pasado, es que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Y eso se debe a que estamos calculando el coeficiente de fricción cinética, es decir, el coeficiente en movimiento. Sin embargo, recuerden que como no tenemos una aceleración porque el carrito realmente no se está moviendo con diferentes velocidades, pues no podemos nosotros considerar como la aceleración un factor primordial. Por lo tanto, se puede omitir y podemos decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos hace un momento. Entonces, tenemos entonces que el coeficiente de fricción cinética va a ser igual a la fuerza de fricción entre la fuerza normal. Podemos despejar la fuerza de fricción. En este caso vamos a pasar dividiendo la fuerza normal y nos quedaría de la siguiente manera: el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Lo primero que vamos a hacer es la sumatoria de fuerzas en X. Para ello vamos a considerar la fuerza cuando ya el carrito se encuentra en movimiento, que en este caso son 25 newton, y lógicamente la fuerza que se opone a ese movimiento, que es la fuerza de fricción. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: 25, porque aquí ya es la fuerza que se está ejerciendo cuando está en movimiento, menos la fuerza de fricción, que es la que se opone al movimiento, y esto es igual a 0. Recordemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Entonces hacemos esa sustitución y obtenemos lo siguiente. Tenemos 25 menos el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal igual a 0. La fuerza normal la vamos a calcular como lo hicimos hace un momento. En este caso vamos a necesitar la sumatoria de fuerzas en Y. Colocamos entonces la sumatoria de fuerzas en Y. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a considerar la fuerza normal positiva hacia arriba menos el peso, que en este caso va a ser igual al producto de la masa por la gravedad. Entonces colocamos fuerza normal menos la masa por la gravedad igual a 0. Una vez que ya hicimos lo anterior, vamos a pasar la masa y la gravedad al otro miembro. Y al pasarla al otro miembro nos va a quedar positiva. Y nos quedaría de la siguiente manera: la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. Recuerden que cuando nosotros cambiamos un término de un miembro a otro miembro, pasa con el signo contrario, en este caso de menos a más. Una vez que ya hicimos lo anterior, vamos a proceder a hacer la sustitución de esta fuerza normal en esta fórmula que tenemos aquí. Y al realizar lo anterior, vamos a tener 25 menos el coeficiente de fricción cinética por la masa por la gravedad. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a pasar todo este término que involucra al coeficiente por la masa por la gravedad del otro miembro. Y al pasarlo al otro miembro nos va a quedar positivo. Una vez que realizamos lo anterior, podemos hacer el despeje del coeficiente de fricción cinética. Para ello vamos a pasar al otro miembro dividiendo la masa por la gravedad. Entonces obtenemos ese coeficiente y hacemos lo que hace un momento les dije. La masa por la gravedad está multiplicando el coeficiente, pasa dividiendo. Y aquí lo tenemos, masa por gravedad. Entonces vamos a tener que el coeficiente de fricción cinética va a ser igual a la fuerza, que en este caso se está ejerciendo sobre el carrito cuando ya está en movimiento, entre la masa por la gravedad. A continuación vamos a hacer la sustitución de los datos. La masa en este caso equivale a 40 kilogramos, que es la masa del carrito. La gravedad 9.81 metros por segundo. Y vamos a efectuar una división. El producto de esto lo vamos a dividir entre 25. Y el resultado de lo anterior nos va a dar 0.063. Vamos a realizarlo a continuación para que lo comprobemos. Colocamos entonces 25 entre 40 por 9.8.
El resultado de lo anterior nos va a dar lo que tenemos aquí en pantalla. Nos da 0.063. Muy bien. Algo muy importante que debo de comentarles, este newton equivale a kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Lo que tenemos aquí son estas unidades. Cuando yo divido estas unidades entre kilogramos por metro por segundo al cuadrado, se cancelan esas unidades, de tal manera que este coeficiente y el anterior no va a quedar adimensional. Es decir, no van a tener ninguna unidad y por lo tanto solamente van a tener un valor numérico como el que vemos aquí en pantalla. Tenemos a continuación el inciso B, que dice lo siguiente: la energía por cada metro de desplazamiento que se debe utilizar para mantener en movimiento el carrito. Para realizar este ejercicio vamos a partir de la siguiente fórmula. Esta fórmula es muy importante y a la vez también es muy importante que comprendas la explicación que te voy a dar. Vamos a partir de la energía total. La fórmula de energía total involucra dos tipos de energía: la energía potencial, que es la energía en reposo, y la energía cinética, que es la energía en movimiento. También involucra el trabajo y las pérdidas por calor. En este caso, en el ejercicio no nos habla de la energía potencial ni tampoco nos hablan de pérdida de calor. Por lo tanto, estos términos se cancelan y se eliminan. Solamente vamos a necesitar la energía cinética y el trabajo. La sumatoria de la energía cinética con el trabajo va a ser la energía que se requiere en el desplazamiento por cada metro del carrito. Entonces, partimos primero calculando cuál es el trabajo que se realiza. Y para obtener el resultado vamos a necesitar la siguiente fórmula. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Al realizar el cálculo del trabajo vamos a ver que la fuerza es de 25 newton. Recuerden que estamos tomando la fuerza que se ejerce en el carrito cuando ya está en movimiento. Por eso estamos tomando estos 25 newton porque ya el carrito se encuentra en movimiento. Y la distancia va a ser 1 metro, que es lo que me están diciendo aquí en el ejercicio, por cada metro. Por eso consideramos esa distancia de 1 metro. Al multiplicar 25 por 1, pues vamos a tener 25. Los newton multiplicados por metro me da newton por metro. Newton por metro se transforma en joule y los joules son unidades de energía. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestro primer término de la ecuación ya calculado. Una vez que ya tenemos el primer término, a continuación procedemos a calcular el segundo término, que es la energía cinética. Para calcular la energía cinética vamos a necesitar las siguientes fórmulas. Esto es muy importante de considerar. Vamos a partir de la fórmula de la velocidad final, que va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Esta fórmula es importante porque para calcular la energía cinética recuerden que necesitamos la velocidad. La energía cinética se calcula como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Por eso necesitamos la velocidad. En este caso vamos a partir del siguiente análisis. La velocidad inicial pues lógicamente no la hay. Partimos de reposo. En este caso la velocidad inicial es igual a 0. Entonces la velocidad final va a ser igual al producto de la aceleración por el tiempo. Necesitamos entonces calcular la aceleración y necesitamos calcular el tiempo para obtener la velocidad final. Y una vez obtenida la velocidad final se pueda sustituir en la fórmula de la energía cinética. Para realizar el procedimiento anterior realizamos lo siguiente. Vamos a obtener primero la aceleración y para obtener la aceleración vamos a recurrir a la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vamos a despejar entonces la aceleración y al despejar la aceleración vamos a obtener que esto va a ser fuerza entre masa. Hacemos en este caso la sustitución de los datos. Sabemos que las fuerzas son de 25 newton y sabemos que la masa del carrito es de 40 kilogramos. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Aceleración es igual a 25 newton entre 40 kilogramos. Al dividir lo anterior nos va a dar 0.625 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que los newton equivalen a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Al cancelar unidades nos queda como metro por segundo al cuadrado. Procedemos entonces a comprobar el cálculo. Colocamos 25 entre 40 y esto nos va a dar lo siguiente. Tenemos que la aceleración es 0.625. Una vez realizado lo anterior vamos a aplicar la siguiente fórmula para obtener lo que es el tiempo. Vamos a partir que la posición final
es 1 metro, porque recuerden que en el ejercicio nos están pidiendo la energía por cada metro. La posición inicial es partiendo del reposo, y si yo parto del reposo estoy en 0. Entonces este término se va a cancelar. También la velocidad inicial se va a cancelar porque también partimos del reposo. Al cancelarse estos dos términos solamente vamos a tener 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Quitando los ceros nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a continuación a despejar el tiempo, y al despejar el tiempo nos va a quedar así. Tiempo al cuadrado es igual a 2 entre A. ¿De dónde sale esta A? Recuerden que este está multiplicando, pasa dividiendo al otro miembro. Entonces de ahí obtenemos la A como un divisor. Este 2 que está en este caso dividiendo pasa multiplicando. Por eso lo vemos aquí en la parte de arriba. De tal manera que el tiempo nos queda de la siguiente manera, pero está al cuadrado. En este caso, como está al cuadrado, tengo que aplicar la raíz cuadrada para que yo pueda obtener solamente el tiempo. De otra manera estaría incorrecto que yo lo realizara así. Entonces nos quedaría tiempo es igual a 2 entre la aceleración. Sustituimos el dato de la aceleración y vamos a tener que es la raíz de 2 entre 0.625. Al realizar el cálculo anterior, tenemos que el tiempo es igual a 1.774 segundos. Vamos a realizar la comprobación. Colocamos entonces aquí lo que es la raíz cuadrada de 2 entre 0.625. El resultado de lo anterior nos va a dar 1.78, más o menos aproximado. Yo en este caso lo obtuve con una calculadora de estas de científica, entonces tenemos un valor aproximado. Muy bien. Posteriormente que ya tenemos lo que es la aceleración, lo que es el tiempo, ahora vamos a aplicar la fórmula para obtener la velocidad final, porque recuerden que la fórmula de energía cinética lo requiere. La velocidad final se va a obtener entonces por el producto de la aceleración por el tiempo. Colocamos entonces la aceleración, 0.625 metros por segundo al cuadrado, y colocamos el tiempo que acabamos de obtener, 1.7747. El producto anterior lo realizamos y nos da 1.1091. En este caso, este sería la velocidad final. Recuerden colocar las unidades, metros por segundo. Una vez que ya tenemos la velocidad final, ahora sí, ya podemos calcular la energía cinética. Les comentaba que la fórmula de energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Para poder calcular la energía cinética, ya tenemos el valor de velocidad final. Sin este valor de velocidad final no podríamos calcular la energía cinética y no podríamos obtener, en este caso, ese dato que nos están pidiendo en la fórmula para la energía total. Y vamos a sustituir la masa, en este caso la masa va a ser 40 kilogramos, lo colocamos aquí abajo y colocamos la velocidad que acabamos de obtener, en este caso 1.1091. Acuérdense que esto se eleva al cuadrado. Hacemos entonces la sustitución de los datos. Vamos a colocar aquí como masa 40 kilogramos. La velocidad va a ser 1.1091 al cuadrado. Colocamos entonces los datos y a continuación procedemos a realizar el cálculo. En este caso, para realizar el cálculo, recuerden que hay que multiplicar 40 por 1.1091 al cuadrado y multiplicarlo por 1/2, que en este caso sería 0.5. Realizamos lo anterior, colocamos 0.5, que es el 1/2. Lo vamos a multiplicar por 40 y vamos a multiplicarlo por 1.1091 al cuadrado. El resultado de esta operación nos va a dar 24.602 joules, que sería la energía cinética. Para encontrar la energía total tenemos que sumar la energía cinética más el trabajo que ya anteriormente habíamos calculado. Entonces vamos a calcular esa energía total y el resultado de la energía total entonces nos daría 49.602 joules, que sería sumar 24.602 más 25. Como un tip para poder realizar este ejercicio, también puedes hacer lo siguiente. Puedes considerar la velocidad que tenemos aquí como la velocidad que te están dando en el inciso C, ya que este sería entonces una velocidad final. Entonces, para simplificar los cálculos, pudiéramos considerar como velocidad al cuadrado 1.5, que es lo que viene en tu actividad, multiplicada por la masa, multiplicada por 1/2. Y de esa manera obtendrías directamente la energía cinética y luego lo sumarías. Lógicamente hay que especificar, hay que justificar que estás tomando este dato porque nos lo están dando en el inciso C.
En el inciso C tenemos lo siguiente. Si el carrito alcanza 1.2 metros por segundo, que es la velocidad, y se suelta, ¿cuánta distancia recorrerá antes de detenerse? Para hacer este ejercicio, vamos a partir de la siguiente fórmula. Vamos a partir de la fórmula de trabajo, que es igual a la fuerza por la distancia. Vamos a necesitar la fórmula de energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y vamos a igualar el trabajo igual a la energía cinética. Al igualar el trabajo con la energía cinética, obtenemos esta fórmula. Fuerza por distancia es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Como me están pidiendo la distancia, lo único que voy a hacer es despejar la distancia. En este caso la fuerza está multiplicando, pasa dividiendo. Vamos a tener entonces que la distancia es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado entre la fuerza. Y a continuación vamos a sustituir los datos. La masa en este caso va a ser 40 kilogramos, que es lo que tiene el carrito. Lo que es la velocidad, pues la que me están dando aquí en el ejercicio, que es de 1.2 metros por segundo al cuadrado. La fuerza, en este caso, la fuerza que se está ejerciendo cuando el carrito ya está en movimiento, que en este caso serían 25 newton. Al realizar la operación, multiplicamos 2 por 25, me dan 50. Vamos a realizar el cálculo de la distancia. Para ello vamos a considerar el producto de lo que es la masa por la velocidad al cuadrado entre la fuerza. Recuerden que la velocidad debe estar al cuadrado. Multiplicamos entonces 40 por 1.2, esto lo elevamos al cuadrado y lo vamos a dividir, colocamos ahí la división, paréntesis, 50. El resultado de lo anterior nos debe de dar lo siguiente. 1.152 metros. Al realizar en este caso el análisis de las unidades, nos debe de quedar la distancia en metros. Recuerden que la fuerza que estamos colocando aquí está en newton y los newton equivale a kilogramos por metro por segundo al cuadrado, de tal manera que nos va a quedar 1 metro, porque acuérdense que aquí vamos a tener metro cuadrado. Al dividirse entre el metro de abajo, pues se va a quedar en metros. Este sería el resultado. Bien, tenemos el inciso D. ¿Cuál es el valor? Tenemos el inciso D. ¿Cuál es el valor de la aceleración que experimentará al soltarse? Para realizar este inciso, vamos a partir de esta fórmula. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Despejamos la aceleración porque me están pidiendo esa aceleración. Entonces vamos a pasar dividiendo el 2 y la distancia. Y nos quedaría de la siguiente manera. La velocidad inicial es la que nos dan en el inciso C. En el caso de ustedes va a ser 1.5. En el caso de este ejercicio que yo estoy realizando, 1.2. Hacemos la sustitución de los datos. Colocamos velocidad final 0 menos velocidad inicial 1.2. Recuerden que este valor está en el dato del inciso C. Colocamos 1.2 metros por segundo, que es la velocidad que nos dan en el inciso C. Esto elevado al cuadrado entre 2 por la distancia que nos dio en el inciso C, que es 1.152 metros. Al realizar la operación anterior, nos da menos 0.625 metros por segundo. Como ustedes se dan cuenta, tiene un signo negativo y es porque está experimentando una reducción en la aceleración, ya que el carrito se está soltando y por lógica la velocidad disminuye y también la aceleración. Bueno, esto sería todo de mi parte. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios del video para que yo te responda a la brevedad. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Ahora tenemos el problema número 2. Nos dice, se tiene un tinaco de 1500 litros a una altura de 12 metros. He modificado también aquí el dato de la altura para poder explicar este ejercicio. Si se tiene una bomba de 745 watts, usa el valor aproximado de la densidad del agua de 1 kilo por litro. Esta equivalencia es muy importante porque me va a permitir transformar los litros a kilogramos. Y nos dice aquí, inciso A, ¿cuánto tiempo tardará en llenarse el tinaco si no se consideran las pérdidas de energía por fricción? Y para hacer este ejercicio vamos a hacer uso de esta fórmula. Anteriormente, en el inciso anterior, ya habíamos utilizado la fórmula de potencia. Ya habíamos dicho que la potencia es igual al trabajo entre el tiempo. ¿Qué me están pidiendo en el inciso A? Me están pidiendo el tiempo. Como me están pidiendo el tiempo, yo tengo que despejarlo. Aquí el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Pero al multiplicar el tiempo la potencia C pasa dividiendo a este miembro. Por eso aquí tenemos tiempo es igual al trabajo entre la potencia. Ahora, para el trabajo
necesito multiplicar la masa por la gravedad por la altura. Aquí, para que no se confunda, aquí son 12 metros que yo estoy utilizando como referencia para el ejercicio. En la plataforma van a encontrar ustedes que son 10 metros. Sin embargo, para fines de explicación, estoy utilizando 12. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos están dando en este ejercicio? La altura, 12 metros, la potencia, 745 watts, el volumen de 1500 litros. Si yo utilizo la densidad, vamos a encontrar que esto equivale a 1500 kilogramos. Aquí utilizando la densidad o la relación de la densidad, la gravedad va a ser la gravedad de 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer entonces para resolver este ejercicio? Vamos a comenzar con la obtención del trabajo y para ello vamos a multiplicar la masa por la gravedad por la altura. Nos dan un volumen de 1500 litros. Si yo uso la densidad, voy a encontrar que esto lo puedo yo convertir a 1500 kilogramos. Lo único que vamos a hacer es colocar la equivalencia que tenemos aquí. Sería 1 kilo por litro. Entonces se va el litro con el litro y me queda el kilo. Por eso aquí tenemos prácticamente la misma cantidad en kilogramos. Y lo colocamos aquí, 1500 kilogramos. Posteriormente lo multiplico por la gravedad, que es de 9.81 metros por segundo al cuadrado, y la altura, que en este caso va del suelo hasta la parte superior del tubo donde está la bomba, que sería 12 metros. Una vez que hicimos lo anterior, procedemos a hacer la multiplicación y al realizar la multiplicación nos va a dar 176.580. Vamos a comprobar. Colocamos 1500 y lo multiplicamos por 9.81 por 12. El resultado nos da 176.580 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Esta unidad de kilogramo metro segundo al cuadrado, recuerden que es equivalente al newton. Y este metro prácticamente queda solo, por eso aquí colocamos newton por metro. Newton por metro es equivalente a joule. Entonces, el trabajo nos va a quedar 176.580 joule y ya tenemos el trabajo. La potencia ya nos las están dando en el ejercicio. Me dicen que esta bomba tiene una potencia de 745 watts. Entonces, para calcular el tiempo, lo único que yo voy a hacer es dividir el trabajo que previamente calculé entre la potencia. Esta unidad de watts que tenemos aquí también se puede descomponer y nos va a quedar como newton por metro entre segundo. Entonces los watts equivalen a newton por metro entre segundo. Vamos a dividir 176.580 entre 745. El resultado de lo anterior nos va a dar lo siguiente. Hacemos entonces la división. Colocamos 176.580 y esto lo dividimos entre 745. El resultado de lo anterior nos va a dar un resultado de 237.02. Y aquí tenemos entonces el resultado, 237.02. Para el caso de las unidades, dividimos newton entre newton y metro entre metro. Se cancelan estas unidades y nos queda únicamente segundos, que es lo que nos están pidiendo aquí en el inciso A. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 237.020 segundos. Para el inciso B tenemos lo siguiente: ¿qué velocidad debería salir el agua si se tiene una tubería cuya salida está a 2 metros por debajo del tinaco y no se toman en cuenta las pérdidas de energía por fricción? Considera que la energía se conserva, así que parte de igualar la fórmula de energía potencial y cinética y usa una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Para resolver este inciso B, vamos a partir de lo que me están diciendo aquí. Me están diciendo considera que la energía se conserva y se parte de igualar la fórmula de energía potencial y cinética. Entonces igualamos esta fórmula. Decimos energía potencial es igual a la energía cinética. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esta es la fórmula de energía potencial y la fórmula de energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué datos me están dando en el ejercicio? Me están dando los datos de la altura, la masa y la gravedad. Para la altura tenemos que considerar lo siguiente. Tenemos que considerar que son 12 metros, pero a esos 12 metros le vamos a restar 2 metros, que es la parte que va de aquí arriba del tubo hacia donde está la salida del agua.
Por lo tanto, no voy a colocar una altura de 12, sino voy a colocar una altura de 10 metros. Este sería el valor correcto de la altura del agua. La masa sería igual a 1500 kilogramos y esta masa la obtenemos a partir del volumen. Recordemos que el volumen son 1500 litros y cuando aplicamos la densidad como factor de conversión, obtenemos esta masa. Y la gravedad sería 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de la energía potencial. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. La masa son 1500 kilogramos. La gravedad son 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí me está diciendo usa la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. La altura serían 10 metros. Recordemos que estamos restando 12 menos 2. Por eso aquí estamos colocando 10. Multiplicamos lo anterior y nos va a dar 150.000. Entonces hacemos la operación. Colocamos 1500 por 10 por 10. El resultado me da 150.000. Este sería el resultado. Y las unidades serían kilogramos por metro cuadrado, metro por metro, metro cuadrado, entre segundo al cuadrado. Esto lo vamos a igualar con la energía cinética, porque acuérdense que aquí en la fórmula me están diciendo que hay que igualar la energía potencial con la energía cinética. Vamos a igualar entonces esto. Colocamos aquí 1500 kilogramos metro cuadrado segundo al cuadrado es igual a 1 medio de masa por velocidad al cuadrado. Esto que tenemos aquí es la energía cinética. Es lo que me están pidiendo que yo iguale. Vamos a hacer la sustitución de la masa y de la velocidad. Y nos quedaría entonces la masa 1500 kilogramos. La velocidad no la conozco, porque eso es lo que me están pidiendo. Acuérdense que me están diciendo que yo iguale para obtener la velocidad. ¿Qué vamos a hacer? Voy a multiplicar 1500 por 1 medio. Esto significa que voy a dividir 1500 entre 2. Y eso nos va a dar 750. Voy a despejar la velocidad al cuadrado. En este caso, el 750 la multiplica, va a pasar dividiendo. Este 750 pasa dividiendo y nos va a quedar velocidad al cuadrado es igual a 150.000 kilogramos metro cuadrado por segundo al cuadrado entre 750 kilogramos. Dividimos 150.000 entre 750 y nos va a dar 200. Para las unidades hacemos lo siguiente, producto de los extremos con producto de los medios. Aquí imaginemos que tenemos un 1, entonces va a ser kilogramo metro cuadrado por 1, nos va a dar kilogramos por metro cuadrado. Y los productos de los medios serían kilogramos por segundo al cuadrado. Nos va a quedar entonces kilogramos por segundo al cuadrado. Se cancela kilogramo con kilogramo y nos va a quedar solamente metro cuadrado por segundo al cuadrado. Pero tenemos aquí b cuadrada. Como tenemos aquí b cuadrada, significa que tenemos que aplicar la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la raíz de 200 por metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Obtenemos la raíz cuadrada de 200. Entonces colocamos aquí la raíz de 200. El resultado de lo anterior nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar 14.14. Esta sería entonces la velocidad y se elimina el metro cuadrado con segundo al cuadrado porque se está obteniendo la raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar metro por segundo y esta va a ser las unidades de velocidad y el resultado de la velocidad que me están pidiendo en el inciso B. En el inciso C nos dice lo siguiente: ¿cuál es la energía que se perdió por fricción si la velocidad de salida real es de 5 metros por segundo y salen únicamente 5 litros de agua? ¿Qué datos nos están dando en el ejercicio? Nos están dando, lógicamente, la altura, que son 12 metros. Aquí ya no se le resta los 2, sino se deja como la altura total. La masa, que son 1500 kilogramos. Ya sabemos que esta masa sale del volumen al aplicar el factor de conversión con la densidad. Recordemos que 1500 litros se convierten a 1500 kilogramos. La gravedad es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. La velocidad real es de 5 metros por segundo y la masa es de 5 kilos. ¿De dónde sale esta masa de 5 kilos? Porque me están diciendo que salen 5 litros de agua. Se aplica entonces la densidad también en esta parte para obtener esta masa de 5 kilogramos. La fórmula que yo voy a utilizar es la energía debida a la fricción va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura y la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Entonces vamos a obtener la energía por fricción.
y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la masa, que son 5 kilogramos. Tenemos luego la gravedad, que son de 10 metros por segundo al cuadrado, que es la que nos están diciendo que apliquemos desde el inciso B. Tenemos la altura, que son 12 metros. Tenemos aquí la fórmula de energía cinética, que es 1/2 de la masa, que son 5 kilogramos, por la velocidad, que es la velocidad real, que son 5 metros por segundo, y esto al cuadrado. Este producto que tenemos aquí nos va a dar 600. Si yo multiplico 5 por 10, vamos a tener 50. Y 50 por 12 nos va a dar 600. Las unidades serían kilogramo metro cuadrado segundo al cuadrado. Metro por metro, metro cuadrado. En el caso de la energía cinética, recordemos que la velocidad está al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 25. 25 por 5 entre 12. Entonces realizamos lo que tenemos aquí en pantalla. Colocamos 5 al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por 5. Entonces el resultado nos va a dar 125. Ahora, 125 lo vamos a dividir entre 2. El resultado de lo anterior nos va a dar 62.5, que es lo que tenemos aquí. Recuerden que se multiplica 1 por 5 al cuadrado y se divide entre 2. Las unidades van a ser kilogramo, metro por metro, metro cuadrado, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Son las mismas unidades para energía cinética y energía potencial. Posteriormente se suma 600 más 62.5. Aquí tenemos newton metro por newton. ¿De dónde sale el newton metro? Sale de aquí, kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Estas unidades equivalen a newton. Y este metro que tenemos aquí equivale al metro que tenemos aquí. Newton metro equivale a joule. Por lo tanto, nosotros podemos expresar el resultado de esta manera. Podemos colocar 600 joule más 62.5 joule. Y al hacer la suma de lo anterior vamos a tener 662.5 joule. Esta sería entonces la energía por fricción que se ha perdido. Esta sería entonces la energía que se ha perdido por fricción. Y estos serían los ejercicios de esta actividad integradora número 4. Si tienes alguna duda o alguna pregunta con respecto a algún procedimiento, déjalo en los comentarios del video para que yo te responda a la brevedad. Nos vemos en un siguiente video.